Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Para aquellos que no lo saben, estamos estudiándolo versículo por versículo durante todos estos días. En este día en especial estamos tratando de hablar las cosas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Hay cosas impresionantes en el Apocalipsis que de seguro el día de mañana, si es que el Señor no viene, habrán nuevas revelaciones, o en el sentido de que habrá nueva luz de cada versículo. Lógicamente es tan profundo de que a veces lo que leemos o lo que hablamos es de consumo para ese momento, y algunas cosas que ya están concretamente determinadas por Dios para que se hagan definitivamente. Pero seguimos con el Apocalipsis y estamos en el capítulo 12, ya hemos avanzado un montón. Con esto ya serían las 20 predicaciones del Apocalipsis. Es asombroso ver, hermano, de cómo increíblemente la palabra es tan extensa. Imagínense, hermano, cuánto hay y cuánto nos hace falta, ¿no? Pero este capítulo nos habla de una mujer, nos habla de un dragón, nos habla de un niño. Sabemos nosotros que el Apocalipsis tiene revelación en gran manera, y que muchas de las cosas que están ahí, hermano querido, a veces Juan las escribió y aún son mucho mayores. O sea, el pensamiento a veces a Juan lo asombraba cuando él miraba, hermano querido, las cosas que iban a acontecer en el futuro. Él miraba cosas que ahora nosotros, si nos revelara de esa manera el Señor, podríamos identificarlas muy fácilmente. Pero, hermano, Juan se le hacía difícil, pero tenía que escribirlas, porque el Espíritu le decía, tienes que escribirlas, porque debe de ser de esa manera. Es bien claro que impulsa al anticristo para que destruya al niño que va a nacer. El interés, dijimos, esto es para que usted pueda enmarcarse o pueda ubicarse en donde estamos. El diablo lo que quiere es destruir al niño que va a nacer, a la simiente de aquella mujer, o sea, la simiente que está guardada, o al tesoro, mejor dicho. Según la parábola, dice que el Señor agarró un tesoro y lo metió y lo escondió debajo de la tierra. Es el tesoro, hermano, que está. Nosotros somos el tesoro de Cristo, por supuesto, que estamos escondidos en la tierra, hermano, y que cuando venga Jesucristo lo va a sacar y se lo va a llevar. Pero también Israel es el tesoro del Padre, que está, hermano, escondido en la tierra, y que especialmente está escondido en el Israel. Usted sabe, hermano querido, que si lo vemos de una manera, Israel es como un huevo. Es como un huevo, hermano, que el cascarón es el Israel nacional, y lo que está dentro del cascarón, que es la vida que lleva, el polluelo que está ahí, es la simiente bendita que Dios tiene guardada y que ha guardado durante toda la vida. Desde que Él les prometió a ellos que, hermano querido, en los lomos de Abraham le prometió la bendición desde ese día, desde ese pacto. Es un pacto eterno. Dios lo ha establecido y lo ha dejado claro en su palabra, hermano, que guardaría y bendeciría a Israel. Lo bendeciría de tal manera que el Señor le dijo que tu descendencia será como la arena a la orilla del mar y como las estrellas. Será tu descendencia del universo. Ahí nos estaba hablando de dos simientes benditas de Dios. La arena a la orilla del mar representa a Israel, porque Israel vivirá en la tierra y se multiplicará, porque para ellos Dios les dio ese pacto. Y las estrellas somos nosotros que vamos a ir a la eternidad, en la eternidad, una descendencia. Por eso es que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y ahí nos metió en esa promesa para que nosotros pudiéramos adquirir las bendiciones. Por eso usted debe de prepararse en este tiempo maravilloso, porque entre más avanza el tiempo, y las señales vienen a luz en el mundo, usted y yo tenemos que darnos cuenta que la bendición de Dios, la herencia de Dios, o sea, lo que Él dijo que iba a transferir a la iglesia, se va a dar en aquellos que verdaderamente lo crean y anhelan que se va a dar. Hay transferencias espirituales, hay transferencias materiales que van a ser dadas de parte del Padre, porque Él tiene que cumplir su palabra. Porque todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. O sea que la va a cumplir. Entonces, nosotros somos privilegiados en ese aspecto. Pero lo tremendo es que cuando el diablo
volviendo al pasaje de Apocalipsis 12, cuando el diablo se fue a comprar chicles, le pongo yo, el niño fue arrebatado. Porque dice la Biblia que él lo estaba velando. En la primera parte vimos que lo estaba velando. A tal grado, hermano querido, que él quería que cuando saliera en ese instante, él lo mataba. Pero hubo un momento que se descuidó. Y es ahí donde la palabra del Señor nos deja ver a nosotros, hermano, y nos alumbra y nos da el rema, nos da la iluminación, nos da la revelación de que así será el acontecimiento con la iglesia de Cristo que va a ser arrebatada. Cuando menos piense, porque el diablo nos está velando a nosotros, él quiere destruirlos. A usted quiere destruirlo, mire, y yo siempre le he dicho, si por él fuera, usted y yo ya estuviéramos bien destruidos. Pero bendita misericordia que nos están cubriendo. Y de repente, cuando menos sienta el enemigo, el diablo, nosotros nos hemos ido en el arrebatamiento de la iglesia. En el momento que se fue a comprar chicles al kiosco, vámonos, y cuando llega, ¿dónde está? Desaparecieron aquellos que adoran y alaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo tremendo entonces, el diablo es burlado ahí. Ahora, el niño, dijimos, esto es para refrescarle la memoria, representa a la simiente bendita que está guardada en Israel, y podemos sacar una figura de la iglesia que va a ser arrebatada también. Porque la iglesia sí va a ser arrebatada. Primera Tesalonicenses capítulo 5 dice que ella sí, al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo se levantan primero. Luego nosotros que estemos vivos seremos arrebatados, dice, hacia los cielos. O sea que nosotros estamos esperando no la segunda venida, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Está esperando el arrebatamiento, eso que se va a dar de la noche a la mañana, hermano. Claro que vamos a sentirlo nosotros, hermano, fuertemente en nuestra vida, que son los avisados. Yo hablaba ahora, especialmente en una reunión de pastores que tuvimos acá en Lanús, que nos invitó un conglomerado de pastores. Les hablaba acerca de los que van a ser sorprendidos, los que van a ser avisados, y aquellos que están dormidos, que deben de despertar en este tiempo para que puedan así de esa manera, hermano querido, ubicarse en el tiempo de la palabra profética de Dios. Y nosotros debemos estar atentos a la palabra profética, porque es la palabra más segura, dice. La palabra profética es segura, entonces debemos estar atentos, porque tarde o temprano, hermano, nos vamos. También el niño entonces representa al Israel de Dios espiritual, le decía yo. El Israel de Dios espiritual somos nosotros, porque hay dos Israeles. El Israel simiente, no, que es la Jerusalén celestial, no, que es la Jerusalén terrenal, y nosotros somos de la Jerusalén celestial. La novia de Cristo es de la Jerusalén celestial y nosotros somos de la Jerusalén terrenal. O sea, son dos Israeles. Y nosotros somos el verdadero Israel de Dios. Ay, hermano, ¿qué le parece a usted? Entonces, la novia que es arrebatada es el Israel que se va antes de la tribulación. Recuerde que nosotros, hermano, tenemos el privilegio por haber recibido a Jesucristo de irnos antes de la tribulación. Hay grupos que se van a ir, claro, vamos a ir viendo algún otro grupo que se va levantando, aunque ya vimos en los otros capítulos anteriores del Apocalipsis, hemos visto en las 7 iglesias, vimos un montón de cosas, hermano, hemos visto cómo grupos van a ser arrebatados. Han habido arrebatamientos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Han habido arrebatamientos, por lo menos van a haber 7 arrebatamientos que hemos platicado ya de eso. Pero hay arrebatamientos que van a haber, hermano, que el Dios del cielo ya tiene programados en su sola potestad. Y nosotros somos uno de los arrebatamientos más más fabulosos, porque nosotros no solamente vamos a ser arrebatados para la gloria, sino para pertenecer a la novia de Jesucristo, la que va a reinar eternamente y para siempre, por todas las edades y por todos los siglos y por toda la eternidad, hermano. Mire, hermano, ¿le parece poco eso? Eso es tremendo. Ahora, si lo vemos de este punto de vista de que la iglesia es arrebatada, hermano querido, antes, o si el niño, por ejemplo, mejor lo vamos a poner de esta manera para que lo entiendan. Si el niño representara literalmente al Israel de Dios, a la iglesia, a la novia, entonces estoy sacando una figura nada más. O sea que en la figura sí cabemos que es arrebatada la iglesia, pero si lo vemos ya estrictamente en el pasaje,
estoy rememorizando la memoria, estoy refrescándole en el verso 5, no estaría. Si nosotros vemos al Israel de Dios ahí, a la iglesia, diríamos en este punto que la iglesia es arrebatada a la mitad de los 7 años. Por eso es que algunos especulan de que la iglesia se queda en la tribulación, no en la gran tribulación. Porque usted sabe que la tribulación se compone de 7 años. 3 años y medio primeros y 3 años y medio segundos. 3 años y medio primeros, que es la ira del diablo contra los hijos de Dios. Y los 3 años y medio segundos es la ira de Dios contra los hijos del diablo, que es cuando caen todos los juicios. Que es cuando se reúnen todos los juicios, las 7 copas, las 7 trompetas. Es cuando la Babilonia, hermano, la potestad babilónica que está en la tierra destruida, etcétera. Podemos ver nosotros, hermanos, que ahí es donde viene la ira de Dios con todo su peso, pero sacan a su pueblo antes de todo eso. Claro, algunos se van a quedar en el rebusco, en la gran tribulación, porque unos mueren en la tribulación y otros mueren en la gran tribulación. Entonces podemos ver, hemos siempre sacado esta figura nosotros para entender bien cómo son los levantamientos. Y uno de los levantamientos, hermano, está allá en Lucas. Podemos ver cuando habla el Señor que unos dan a 100, otros dan a 60 y otros dan a 30. Los de a 100, los que dan a 100 al Señor, son los que se van como novia antes de la tribulación, o sea, antes de los 7 años. Los que dan a 60, lo hemos puesto de esa manera para poderlo para poderlo identificar mucho más fácil. Los de 60 son los de la tribulación, porque el 40% se lo están dando a otra cosa y solo le están dando el 60% al Señor. Y los de 30, la medida que da 30, son aquellos creyentes que le están dando el 70%. Hermanos, pero esos están bien graves. Y el 30% se lo dan al Señor nada más. O sea que ahí vemos los 3 grupos. Los que se van antes, los de la tribulación y los de la gran tribulación. Que le llamamos la gran cosecha. Nosotros, hermanos, las primicias, que es las primicias de Dios. Porque cuando hay una cosecha, lo primero que se le entrega a Dios es que sacan las primicias, lo mejor, y se la llevan al rey. Aquí están. Esta es la primicia, esta es la iglesia de Cristo, lo mejor. Luego viene la cosecha. Capítulo 7, cuando vimos capítulo 7 del Apocalipsis, y vi una gran multitud que nadie podía contar, de toda tribu, lengua, nación, que venía de la gran tribulación y que habían lavado sus ropas y las habían emblanquecido en la sangre del Cordero, dice el pasaje, del 13 al 14. Entonces ahí nota usted, entonces que esa es la gran cosecha, los que se van en la tribulación, porque la mayoría se queda. Y luego está el rebusco, que empiezan a rebuscar. Y el diablo va a hacer lo mismo acá porque él es un imitador. Por eso es que va a hacer lo mismo, que se va a ir en contra del rebusco, en contra de la simiente de la mujer. Bueno, ese es el panorama. Bueno, el punto es que se desató una gran guerra en el cielo. Miguel dice, y sus ángeles expulsaron al diablo de los cielos a la tierra en la gran tribulación. Y se lo leo solamente para que usted ya entienda y entienda lo que viene. Del 7 al 9. Entonces hubo, eso ya lo explicamos, ¿no? Por eso no lo voy a explicar ahora. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí nos quedamos. Eso fue lo que explicamos. Ahora entramos al verso 10. Cuando el diablo es echado del cielo, se oye una gran voz que dice, versículo 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. ¿Oyó? La victoria de Miguel sobre el dragón se manifiesta con música, hermanos, celestial.
Yo creo que allá en el cielo, hermano, ahí mire, cuando las victorias son ganadas aquí en la tierra, siempre hacen fiesta. Por eso usted y yo debemos de andar con un rostro de fiesta, de alegría, de felicidad. Toda la vida. Usted tiene que andar, hermano, en fiesta. ¿Sabe que cuando usted toma victoria y salva un alma, dice que los ángeles se regocijan y hacen fiesta? Oiga, por favor, hermano. ¿Qué le parece? O sea que allá arriba solo es fiesta y fiesta y fiesta y fiesta. Imagínense cuántas fiestas no están dándose en este momento, porque miles de personas en el mundo se están convirtiendo a Jesucristo. ¿Cómo será esa alegría? Usted sabe que es mantenerse en alegría. Usted sabe que es mantener. Mire, al reino donde vamos nosotros es un reino de solo alegría. Una felicidad que emanan los ángeles, porque los ángeles emanan una felicidad impresionante. Por eso los ángeles tienen que ser alegres y felices. Cuando usted ve ángeles, nunca los va a ver enojados o tristones. Siempre los va a ver bien chapudos, bien chapudos, digo yo, con color, ¿no? Lo tremendo que yo mira, ves que dice que es que de día y de noche Satanás acusa a los escogidos de Cristo. Pero lo más precioso es que la sangre de Cristo está siempre presente en el tabernáculo espiritual. ¿Para qué está presente la sangre de Jesucristo? Está presente porque así de esa manera el diablo no nos destruye a nosotros. Por eso es que cuando el sacerdote, hermano, en el lugar santísimo, una vez al año, en el lugar santo, los sacerdotes iban, hermano, y expiaban para que el pueblo fuera perdonado, se llevaba sangre. Y la sangre era expuesta delante del Señor, de los machos cabrillos o de los toros, para que así de esa manera el hombre fuera cubierto del pecado y el juicio no le cayera. Pues así de esa manera, cuando Cristo muere, agarran su sangre, porque Él dio su sangre por nosotros, y le sacaron la sangre que es pura, que es sin mancha, y la llevan hacia el tabernáculo original, o sea, hacia el tabernáculo espiritual, lo ponen arriba y la dejan ahí para estar expiando constantemente y continuamente, que es el sacrificio continuo, continuamente, para que usted y yo, hermano, cuando el diablo nos acuse, el Señor presenta la sangre y dice: yo he pagado por ese hombre o por esa mujer. Entonces está la sangre expuesta. Claro, el diablo está acusándonos, hermano, y mire, y ese sí tiene de qué acusarnos a nosotros de seguro. Pero bendita misericordia que hemos sido cubiertos con la sangre del Señor. Y nos tienen cubiertos ahí. Y cuando el Padre mira, hermano, Cristo pasa y dice: aquí estoy yo he pagado por él. Qué tremendo, hermano. Y eso es que usted y yo no lo merecemos. Pero esa es la gran misericordia y el misterio de Dios. Y entonces aquí el enemigo está de día y de noche. Aquí lo dice la palabra. Entonces la salvación y el triunfo se atribuyen a la muerte expiatoria de Cristo. Por eso es que se le alaba y se le exalta en el versículo 10. Y sigue en el versículo 11 y dice: ellos lo vencieron. Miren, hay unos que van a vencer, otros vencedores aquí en la tribulación. Ellos los vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y escuche, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. ¿Notó? Aquí hay unos vencedores. Claro, su victoria tiene como paga ofrecer la vida y morir por Cristo en los primeros 3 años y medio. Porque en la tribulación, suponga que si usted se queda en la tribulación, o yo me quedara en la tribulación, que no espero quedarme, que espero irme para la gloria del Señor. Si usted se quedara en la tribulación, su paga para poder reconciliarse con Dios es la muerte. Si no muere, pierde la salvación. Porque ahí, en la tribulación, me refiero yo. Porque hay que entender que hay unos predestinados y otros preordenados. Pero en la tribulación, hermano, bueno, no vamos a hablar de los predestinados ni los preordenados, sino que aquí está diciendo que la paga es la muerte. Es como que, hermano, o se lo voy a poner mejor de esta manera: todo aquel que entregue su vida en la tribulación por Cristo, no es porque se convierte allí, sino es porque ya se había convertido anteriormente.
Porque la tribulación no es para salvar a nadie. La tribulación es para sacar a lo salvado. ¿Entendió? En la tribulación ya no se va a predicar el evangelio como lo predicamos nosotros para salvación. No, en la tribulación, según Mateo capítulo 24, se va a predicar el evangelio para testimonio de que al que crucificaron era el verdadero Mesías que había venido. Dice la Biblia, y se predicará el evangelio como testimonio a todas las naciones. Ya no como salvación, porque ahora es la salvación. Entonces los que entran y están entregando sus vidas acá es porque se quedaron y despertaron en la tribulación y dijeron: Dios mío, nos quedamos. Y entonces, hermanos, se vuelve otra vuelta la persecución del anticristo en contra de los hijos de Dios, en aquellos que no se dejen marcar, que ya lo vamos a ver. El próximo culto que vamos a ver es el capítulo 13, que es donde está la marca de la bestia, y va a ver qué tremendo es esto. Entonces, ahí es donde ellos, al no marcarse, entonces, hermano querido, tienen que entregar su vida. Esa es la paga de su salvación y no tiene otra opción. Ahí sí, hoy sí, hoy tiene usted la opción. Usted puede irse en el arrebatamiento hoy, si se consagra, si se da al Señor, si se pone las pilas, si le busca, etcétera. Hoy se puede ir si está pendiente de la venida del Señor. Bueno, se lo llevan, pero en la tribulación va a ser así. Aquí está bien claro. Se lo leo de nuevo si quiere para que lo entienda mucho mejor. Ellos lo vencieron, mire cómo lo vencieron, por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Oiga, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. No amaron sus vidas. ¿Oyó eso? Por eso dice otro verso en el capítulo 3 del Apocalipsis o 2, ¿no? Retén firme tu corona tu corona para que nadie te la quite, pero no, ahí está la palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quiere decir que sé fiel hasta la muerte, quiere decir que te pueden matar. Sé fiel hasta la muerte, porque puedes morir. Y la fidelidad es hasta ahí. O sea que se puede llegar hasta ahí. Tremendo eso, hermano. También aquí, la muerte física entonces, es para ganar el cielo. Hoy la muerte ya no es física. La muerte hoy es que debe de haber una muerte ahora, pero solo que no es una muerte física, es una muerte al yo. Es morir al yo, a la voluntad propia. Es decir, yo entrego mi yo, quiero morir. Y cuando tú mueres, entonces vuelves otra vuelta. También acá, hermano, esta experiencia la podemos comparar, porque aquí hay una experiencia que nos va a ayudar mucho con lo que pasó en Daniel capítulo 3, con los 3 hebreos y Nabucodonosor. Porque Daniel es profético para la iglesia. Y esto es lo que va a suceder, hermano, solo que de otra manera. Porque usted sabe que cuando Nabucodonosor estuvo reinando, hermano, podemos ver ahí todo el panorama que iba a suceder en el futuro. Nabucodonosor es tipo del anticristo, que levanta la estatua para que todos la adoren y para que todos se postren ante ella cuando él dé la orden. Lo mismo va a suceder en el final de los tiempos. Por eso es que Daniel, hermano, es la llave. Por eso es que Apocalipsis es la llave de Daniel. Daniel se cerró Daniel, que quizás eso vamos a estudiar después, versículo por versículo también, aunque ya lo estudiamos, pero hay otras cosas que yo nunca he dicho de esta manera. Vamos a ver nosotros que Daniel dice que lo cierra, ¿no? Échale llave, séllalo. Porque no había, hermano querido, todavía cumplimiento de todas aquellas cosas. Pero cuando llega Apocalipsis, el Apocalipsis es la llave de Daniel. Entonces, cuando usted entiende Apocalipsis, entonces entiende Daniel y se da cuenta de todos los acontecimientos que ya se están dando. Entonces, acá la figura es impresionante porque en Daniel capítulo 3, versículo 28 dice así. Quiero que lo veamos para que lo entienda. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. ¿Oyó? Eso va a suceder. Porque Nabucodonosor quería que todos se postraran y estaban 3 hebreos que habían conocido a tu Dios, adorarás y solamente a él servirás. Se habían quedado parados.
Y había un chismoso, porque siempre hay chismosos que están abriendo los ojos, hermano, que vio que estaban parados aquellos ahí y le fue a poner el dedo. Y dijo, ahí hay 3 que no te adoran, que no esto, que no lo otro. Y bueno, ellos le dijeron, nosotros tenemos por certero que tenemos a nuestro Dios en nuestro corazón. Y sepa, oh rey, que no adoraremos a tu estatua. Sabemos que de tu mano nos librará, de la muerte quizás no, pero de tu mano nos va a librar. Y entonces, enfurecido, Nabucodonosor dijo, vayan y échenlos al horno 7 veces. 7 veces, denle 7 veces los 7 años de tribulación. Denle 7 veces el máximo o sea, que de caliente. Y dice que, hermanos, los echaron a los 3 hebreos, que representa al Israel de Dios. Los echaron adentro, hermano, del fuego 7 veces calentado. Es la tribulación. Y dice que la palabra, que cuando los que los aventaron murieron instantáneamente, pero cuando ellos cayeron allá, hermano, Nabucodonosor de lejos empezó a ver que de entre los 3 que había echado, dice que empezó a moverse uno que era semejante a los dioses. Y se asombró porque, hermano querido, ese que estaba ahí los estaba cubriendo. Es Cristo cubriendo a sus hijos. Y dice que, hermano querido, que dentro de esa experiencia, cuando usted lee el Daniel, dice que, hermano querido, empezaron a quemarse las cuerdas porque ellos habían entrado atados al horno. Y dice que, hermano, empezaron a quemarse las cuerdas. Eso implica que en la tribulación van a quitar las amarras, porque muchos van a entrar amarrados, muchos van a entrar atados a la tribulación y ahí van a ser liberados completamente. Lo impresionante de esa experiencia y por qué sacamos esa figura tan espectacular que ahí es de que no se les quemó el pelo, pero sí se quemaron las cuerdas. ¿Qué les parece a ustedes, hermano? ¿Cómo es posible que se puedan quemar las cuerdas y no el pelo? Eso es un milagro tremendo de Dios. Porque así en la palabra, porque la palabra se va a cumplir en los hijos de Dios. No, hermano, nada de lo que no va a tocarles el Señor, el Señor no va a permitir absolutamente que el enemigo haga lo que él quiere con nosotros, porque el Dios del cielo está en medio de nosotros. Y cuando él está en medio de nosotros, no hay diablo, por muy grande que sea, que pueda destruirte. Amén. Verso 12, volvamos a Apocalipsis, versículo 12. Dice así. Dice, por cuál regocijaos cielos, oiga, regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Oyó? Mire, aunque el enemigo en el principio ha sido destruido, todavía le queda poder por un corto tiempo. Lo impresionante es que este verso nos confirma también, ponga atención, este verso nos confirma los mundos habitados en el universo. Usted sabe que hay mundos habitados en el universo. Y este verso nos confirma. A mí me asombró, aunque ya lo sabía, pero digo, qué bárbaro. Óigalo de nuevo el versículo. Oigámoslo de nuevo. Por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos. ¿Oyó eso usted? Los que moráis en ellos. Esto nos habla de otras estirpes criadas en los cielos. Porque déjeme decirle que Dios en los cielos ha creado mundos, de mundos, de mundos. Claro, las describe como estirpes buenas, que se les pide que se regocijen. Aquí se les pide que se regocijen, repito, por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ahora, la versión Biblia lenguaje actual me gusta más. Porque dice así el versículo, que se alegren los cielos y todos los que allí viven. Oye, qué tremendo. O sea que, hermano querido, esos que están en los cielos o en los mundos criados, porque hay miles de mundos criados, la Biblia lo dice. Incluso el Señor dijo cuando partió, dijo, voy pues a preparar morada para vosotros. Porque en la casa de mi Padre muchos mundos hay, pero yo voy a preparar uno especialmente para vosotros. Oye, qué tremendo. Y aquí confirma que, hermano, ¿cómo se van a regocijar? ¿Cómo va a llegar esta noticia a esos cielos? ¿Cómo va a llegar la noticia? Porque lógicamente las noticias en los cielos, mire, déjeme decirle que eso, mire,
corre inmediatamente. Lo que pasa es que nosotros, como estamos en una esfera muy baja, allá en el abismo, no sabemos las maravillas que tiene Dios, las creaciones que tiene Dios en los diferentes mundos, incluso en los mundos paralelos. Dios tiene pero cantidad, hermano, de creaciones. Creaciones, hermano, en donde el Dios del cielo se glorifica y en donde la iglesia de Jesucristo va a ir. La Biblia del arameo y del arameo galileo omiten y ahora. Y la multiforme sabiduría de Dios se da a dar a conocer ahora, ¿no? Ahí da la impresión ahora. Da la impresión, es como que ahora nosotros damos a conocer a las potestades, el poderío, la multiforme sabiduría de Dios. Pero la realidad es que esto va mucho más allá. Va mucho más allá del pensamiento que nosotros queramos tener en Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia del arameo, que es una de las tremendas, dice así, hermano. Ellas dicen, yo las tengo las dos justo. Dicen, ellas dicen que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer, dice estas versiones, a los ángeles y a las potestades de los cielos, no malos. Oiga eso. Nosotros vamos a ir a presentar la multiforme sabiduría de Dios a las familias que están allá en los cielos. Porque la Biblia dice que, hermano, la sangre de Jesucristo era para redimir las familias de la tierra, Colosenses, y las familias de los cielos. Qué tremendo, hermano. Ahí hay familias. Por eso a muchos de nosotros nos van a dar a componer, hermano, porque somos reyes. Otros son príncipes, otras son princesas, otros son señores, otros son dioses. La Biblia dice que Él es Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses. Oiga, qué tremendo, hermano. Con D minúscula, ¿no? Como Adanes, como Cristos. Porque dice que vamos a llegar a la medida de Cristo. Vamos a tomar la medida de Cristo. Imagínese usted, hermano, ¿cómo será esa maravilla? Usted va a llegar a ese nivel. Lo van a llevar a ese nivel. Lo van a llevar a ese estado. ¿Para qué? Para que dé a conocer la multiforme. No la sabiduría de Dios, no. La multiforme sabiduría de Dios. Ay, hermano, eso es tremendo. Eso es impresionante. ¿Qué será la multiforme sabiduría de Dios? Si nosotros si nos enredamos con la sabiduría, imagínense con la multiforme sabiduría. Si dice Pablo, hablamos sabiduría contra los que hemos alcanzado un grado de madurez. ¿Por qué? Porque al hablar este tipo de sabiduría parece extraño, parece raro, pero aquí está en la Biblia. ¿Cómo esa sabiduría? No entiendo. Sí, claro, no se entiende porque cuando uno está en la carne y no pone el espíritu, lógicamente no entiende. Pero cuando uno mira el espíritu de la palabra, o sea, cuando mira por dentro de la palabra, porque la palabra está escrita por dentro y por fuera, dice el Apocalipsis. Ya vamos a llegar a ese pasaje más adelante. Está escrita por dentro. Ah, no, ya pasamos. Por dentro y por fuera. Muchos solo miran lo de afuera. Entonces esperan unos golpes terribles. Porque la Biblia dice que la palabra sola mata. Pero el espíritu que está dentro de la palabra es la que da vida al corazón del hombre. Pues es que cuando tú estás en el espíritu y lees la palabra en el espíritu, tú miras otra Biblia. Esa es la que te está dando vida y es la que te hace permanecer en el evangelio firme delante del Señor. Solo la palabra no te hace permanecer firme. ¿Por qué cree usted que muchos se matan con la palabra? Y entran espíritus de culpabilidad, y entran en legalismos, y entran muchas cosas, se destruyen. Y cuando ya no aguantan su vida, desertan del evangelio. Pero cuando tú tienes el espíritu, y el espíritu te está dando, oh, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque eso te está asegurando a ti. Te está asegurando a ti las maravillas y las grandezas de Dios. Y esto es profundo. Bueno, pero como toca, todos los sábados estamos estudiando Apocalipsis, versículo por versículo. Por eso ya mañana usted baja del cielo y mañana le ministramos el alma para que usted ya, se regule un poco. Pero hoy justamente le toca escuchar estas verdades, especialmente en este día. Bueno, pero oiga qué tremendo acá. Entonces dice que la multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces usted y yo vamos a tener el privilegio de llevar y ir a dar a conocer, hermano. Qué tremendo va a ser eso. Qué maravilla, hermano. Usted y yo vamos a ser privilegiados para ir a tomar los puestos allá en el reino de Dios. Qué bárbaro. Volvamos otra vuelta al versículo 12. Por lo cual regocijaos cielos. Oiga, no el cielo, porque en el cielo está Dios, en los cielos están las creaciones. Regocijaos cielos
y los que moran, las estirpes que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Oyó? Ahora, el diablo sabe que ya no le queda mucho tiempo y está bien condenado. Imagínense qué no hará si ya está bien condenado. Si ahora, hermano, hace averías en el mundo entero, imagínense que cuando lo echen a la tierra, ¿qué no hará en la gran tribulación? ¿Cómo se moverán en el mundo espiritual? ¿Cómo será la pelea? Porque va a haber una pelea de mundos espirituales impresionantes en la gran tribulación, porque los demonios se van a personificar, porque se van a meter en los cuerpos de una manera impresionante. Va a ser algo espantoso, hermano, porque vimos en el capítulo 9 del Apocalipsis cuando se abre el pozo del abismo. Y cuando, hermano, salen los monstruos de ahí y salen aquellas combinaciones genéticas, hermano, que es con la de escorpión, cara de mujer, cabello, etcétera. Ya lo vimos nosotros todo eso. Cómo salen estos híbridos, que las mezclas genéticas, porque a través de la mezcla genética que se está haciendo, eso da lugar para que los juicios de Dios vengan. Pero eso se está dando hoy, justamente hoy, las combinaciones genéticas, porque ya se dio en algún momento. Eclesiastés dice que lo que ya pasó, ya fue. Lo que es, ya fue. Ya pasó. Y que Dios está restaurando lo que ya pasó. Porque para Él ya pasó. Entonces esto implica, hermano, de que es tremendo, pues cuando uno lo mira a la luz de esta palabra profética, impresionantemente. Entonces, imagínese usted qué es lo que va a suceder ahí. El diablo, lógicamente, va a venir con todo su peso. Verso 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, oiga, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Oyó eso? Satanás, al verse impotente para con el niño que fue arrebatado, se fue en contra de Israel. La mujer se fue en contra con la rabia. Claro, la intención es tomarse venganza, hermano, con el Israel. Esa es la intención. Tomarse la venganza final con él, porque no tiene otra opción. Mire, este destino de Israel tan infeliz que tiene es porque rechazaron a Jesús cuando él vino a la tierra. Pero como Dios tiene un pacto, y Dios es un Dios de pacto, Dios no viola los pactos. Tú puedes hacerlos cortos o rápidos. Es como Dios, hermano, no te quita la salvación, pero tú la puedes entregar, la salvación. Él cuando te regala algo no te lo quita, pero tú se lo puedes entregar si quieres. Eso depende de ti. Cuando alguien acepta a Jesucristo, Dios le regala la salvación. Puede ser que la salvación no se pierde, pero sí se pierde. En el sentido, en el sentido que no se pierde porque si mientras tú no la entregas, no se pierda. Pero sí se pierde cuando tú la entregas. Esto es como la primogenitura de Jacob y Esaú. Esaú supuestamente tenía la primogenitura, pero él dijo, no, ¿qué me importa a mí? ¿Cuánto me das tanto? Mira, va, por un plato de lenteja, va, te la doy. Él le entregó, entonces se le es quitada. Pero ¿quién era el primogénito? Esaú. Aunque si lo vemos ya con lupa espiritual, si vemos la otra Biblia, ya vemos que realmente el primogénito era Jacob. Pero no vamos a hablar de eso, de esa otra Biblia, vamos a hablar de lo natural. En lo natural usted va a ver, hermano, que Jacob le dijo, bueno, dámela. Y le dijo, mira, comete. Y el otro por un plato de lenteja vendió la bendición de su vida. Y después dijo que después dice Hebreos, que con lágrimas quiso obtenerla y no la pudo obtener, porque Él la entregó. A Él le pertenecían las promesas, las realidades, si lo vemos en el punto de vista natural. Pero Él no quiso. Así es la salvación. ¿Me entiende? O sea, es claro y contundente eso. Y tremendo. Entonces, la intención de Satanás es tomarse la venganza. Y ese es el destino terrible que tiene Israel ahora, hermano querido, que está siendo perseguido hasta que la palabra del pacto se cumple. Cuando se cumpla la determinación de Dios que ha dejado determinado el tiempo, porque en la tribulación y la gran tribulación es para tratar con Israel exclusivamente. Por eso dice que están cegados ahora, no pueden ver al Mesías. No. Dice que se les dio un espíritu de estupor para que viendo no vean y oyendo no oigan. Como hay muchas personas hoy que ven, aunque estén viendo la gloria de Dios,
los milagros, las señales, los prodigios, la maravilla y la palabra se esté cumpliendo, dicen, no, yo no veo nada, y nosotros estamos ardiendo de tantas señales que estamos a punto de irnos. El apóstol Pablo ardía tanto que decía, en un momento, en un abrir de cerrar de ojos, a la trompeta nos vamos. Y dice, yo me voy en el arrebatamiento. Y vivían el momento de la vida. A otros no les importa, ni siquiera les interesa. Pero los otros están pendientes de eso. Tremendo. Verso 14. Y se le dieron, oiga esto interesante, a la mujer las dos alas del gran águila. Esto lo va a entender los que vinieron en la primera parte. Tal vez los que vinieron en la segunda parte lo van a entender, pero no lo van a entender a plenitud, porque no me voy a ir a explicarle lo que dije el sábado pasado. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso implica 3 años y medio de tribulación. O sea, a la mujer la sacan volando al lugar de refugio que tiene Israel en el desierto. Del lugar de refugio que le hablé yo, confirmado por Isaías, confirmado, hermano, en la palabra, allá que es la ciudad de Petra. Petra es una base en Israel ahora, actualmente. Es la base más segura que hay en todo el planeta Tierra. Es una de las fortalezas más formidables que existe actualmente. Es difícil atacarla, no se le puede atacar ni con tanques, porque solo tiene una entrada, ni por aviones, porque tiene edificios de rocas impresionantes y nadie puede penetrar ahí. Bueno, eso lo explicamos en la primera parte, se lo doy para que usted nada más se dé la idea de eso. Hermano, ¿quién será las alas del gran águila? Es asombroso. Porque tiene que ¿quién será las alas? Bueno, aquí podemos pensar. Yo voy a pensar en voz alta para ver si usted me entiende. Pensemos en voz alta porque se vale pensar en voz alta. La pregunta es, ¿quién será? ¿Quién será, hermano, las alas del gran águila? Yo se me venía este pensamiento, ¿no será Estados Unidos? Que sus escudos predomina el gran águila, que es muy significativo en toda la nación. Y que es el único país que le ayuda fuertemente a los israelitas. Y que es el que tiene, pero mire, marcado a los israelitas, los tienen tan protegidos, hermano, porque Dios dice que protegerá a su pueblo por medio de naciones, y que las naciones que le ayuden a Israel serán el día de mañana benditas. Y no será que por eso, hermano, este es un país bendecido económicamente, porque siempre le ayudó a Israel. Dice que al que te bendiga, yo te bendeciré. Bueno, porque es el único país que le ayuda en gran manera en ese país. Aunque la corrupción siempre existe, por supuesto, pero si lo vemos en el plan profético de Dios, podemos ver eso. Bueno, eso sería una deducción. Yo le digo nada más, eso digo, qué tremendo eso. Porque es el país que está ahí. Ahora, si en Petra no hay aeropuertos, porque no los hay, ¿cómo será el traslado de miles de personas? Porque tiene que haber un traslado en helicópteros, diríamos. Pero si son miles, se tendrían que usar miles de helicópteros en la gran tribulación. Entonces, lo que podemos deducir, lo que yo veo ahora, es que Dios haga un milagro ahí, un milagro de transportación, como lo hizo con Felipe. Porque Dios puede hacer lo que Él quiere. A Felipe lo transportó 150 kilómetros de un lugar a otro. ¿Se acuerda cuando él le dijo, súbete a ese carro del eunuco? Súbete. Dice que se sube al carro del eunuco. Y dice que le explica la palabra. El eunuco se bautiza. Y de repente cuando cumple la palabra, dice la Biblia literalmente, dice que Felipe fue arrebatado. Sacado por el Espíritu, arrebatado, y fue llevado 150 kilómetros, que estaba Azoto, la ciudad de Azoto, y ahí cayó y siguió predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo fue transportado? ¿Cómo fue transportado? Porque el poder de Dios es tremendo. Entonces Dios puede transportarlos a esta ciudad que está confirmada en la palabra, y todos en el mundo concordamos, teólogos y todo, que es Petra donde va a ser guardado Israel. Por esto que le estoy diciendo. Bueno, si usted escucha el primer cassette, pues le va a encajar mucho más toda esta situación. Bueno, los judíos entonces se refugian en Petra y son sustentados por 3 años y medio. Mientras, hermanos queridos, se cumplen todos los acontecimientos. Verso 15.
Y la serpiente, que es el diablo, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente, ¿oyó? Este torrente de agua que la serpiente tira en pos de Israel simboliza a las naciones gentiles, o sea, a los ejércitos de la bestia. Para confirmar que son gentes, usted puede leer Apocalipsis 17:15, o se lo leo de una vez acá para que le confirme que estoy diciendo, que dice así, versículo 15 del capítulo 17 del Apocalipsis: y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces el agua aquí en este caso está tipificando naciones que están en contra de Israel, porque en contra de Israel se van a venir unas naciones, ya están. Usted sabe que, hermano querido, una de las cosas más terribles hoy en día es que muchos están en contra de Israel, pero hay países que están a favor de Israel. Y esos países van a ser guardados por la misericordia de Dios en cierto momento de todo lo que va a suceder. Verso 16, que sigue ahí, va junto con el 15. Pero la tierra ayudó a la mujer. Oiga esto, por favor. ¡Hala, qué tremendo! Fíjense que se me está viniendo un pensamiento en este momento. Y la tierra ayudó a la mujer. Y dice la Biblia, se me vino ahorita en este momento el pensamiento, dice la Biblia, y la tierra gime esperando su redención, ¿no? Y esperando la manifestación de los hijos gloriosos de Dios. Oiga eso. O sea, la tierra juega un papel muy importante, pues está viva y quiere su redención. ¿Ah? Y hermano, así, o sea, si lo vemos desde ese punto de vista, es como, puede ayudar la tierra, ¿no? Pero ese es el concepto que quiero darle, pero también cabe en el pensamiento espiritual. Pero oiga esto, por favor, porque esto es pura revelación, hermano. Ojalá usted esté en el espíritu para que pueda entender muchas cosas. Si no, mire, a saber, no va a entender nada. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Oye, hermano, qué tremendo esto, ¿no? Aquí podemos deducir dos cosas. Número uno, puede referirse a las naciones amigas que ayudan a Israel. Eso encaja. La tierra, hay naciones que van a ayudarla. Pero lo que me encaja más es el punto número 2, que es que Dios provoque un terremoto y la tierra se abra, como se le abrió cuando tragó al rebelde de Coré. ¿Se acuerda? Se lo voy a explicar y después le leo 2 pasajes nada más, pero se lo voy a graficar de esta manera. Hubo un momento en donde hubo una rebelión en Israel cuando Moisés estaba en el desierto. Y Coré, uno de los principales que estaba con él, hermano, se rebeló contra Moisés. Y muchos se rebelaron y decían, bueno, ¿cómo que solo piensan que a Moisés le habla? A nosotros también nos habla el Señor. Y bueno, hubo la rebelión esa. Entonces Moisés, enojado con esta gente que se rebeló contra él en ese momento, dijo, bueno, ok, vamos a ver con quién realmente está Dios, o con ustedes o conmigo. Entonces, bueno, pues pongámonos, dijo el otro, yo sé palabra también. Bueno, pues dijo Moisés, no hay problema, vamos al desierto. Y los que estén conmigo, vénganse conmigo, y los que estén con Coré, que se vayan con Coré. Dice como 120, un montón de tipos que se fueron con él, hermano. Pónganse de qué lado. Si la tierra se abre y se los traga vivos, entonces verdaderamente Dios está conmigo. Y que Dios va a hacer un milagro. Ay, hermano. Y hoy sí le leo esto para que usted lo vea. Porque aquí sigue la charla, solo que ahora se la voy a leer. Números 16, versículo 31. Y aconteció que cuando terminó de hablar Moisés todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió. Y esto me llama la atención. Y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Pero oiga, qué terrible el verso 33. Ellos y todo lo que había pertenecido descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían, no sea que la tierra nos trague a nosotros también. Oiga, qué tremendo, hermano. ¿Oyó eso usted? Es decir, que aquí la tierra va a jugar un papel importante. Bueno, entonces como que encaja mejor, ¿no? Que la tierra va a ayudar a Israel. Se provoque un terremoto y se abre la tierra, hermano. Porque vienen en contra del pueblo bendito de Jehová.
Verso 17. Y termino. Otro capítulo más de Apocalipsis, para la gloria de Dios. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Oyó? La mujer sobrevive. En otras palabras, se cumple la promesa y el pacto de Dios con Israel, aunque habrá tribulación, pero en ellos se cumplirá el pacto, porque cuando Dios pacta con alguien, lo cumple. Dios no es como nosotros. Si Él dijo que te va a salvar y te va a bendecir, te va a bendecir. Eso, téngalo, mire, póngale la firma. Que si Dios te ha hablado, si Dios te ha dicho por profecía, por palabra, pero palabra verdadera y profecía digna de creer, si Él te ha hablado, hermano, Él lo va a cumplir, truene, llueve o relampaguee. Lo va a hacer. Porque si alguien es especialista en bendecir, es nuestro Dios. Lo tremendo es que la rabia del anticristo es tan grande contra la mujer, que al no poderla aniquilar, dice aquí que se fue contra la descendencia. En otras palabras, se fue a buscar a los nietos y a otros descendientes de la mujer. Quiere decir que también hace un rebusco. Mire, imitando. Porque le hablé, ¿no? La cosecha. Le hablé de las primicias, cosecha y rebusco. También el diablo va y hace un rebusco. Eso lo vamos a ver en el capítulo 13. El rebusco son aquellos que son salvos en la gran tribulación. Judíos seculares y gentiles que habían aceptado a Jesucristo, pero que su medida era de 30 nada más. ¿Cuánto es tu medida ahora? ¿Qué medida tienes? Pésala. ¿Qué medida tendrás? ¿De 100? ¿Quieres de los de 100, de los 60 o de los 30? Tú escoges, porque en la gracia tú escoges. En la gracia no es que vas a tener que dar a 100 y si no das a 100 te voy a agarrar a garrotazos. No, porque de todos modos a que te agarren a garrotazos no vas a dar a 100. Porque el dar a 100 es por amor, es un sacrificio personal. Es decir, aquí me presento, Padre, para ti, para tu gloria, para tu honra. Me presento yo. En la ley no te presentaste, y si no te presentaste agarro a garrotazo, entonces entraba el otro aunque no quería. En cambio ya no es así. Hoy te invitan al altar y tú eres el que camina en las 7 gradas del altar. Va subiendo de 1, 2, 3, 4, 5, 7. Por eso hay bautismo, por eso hay salvación, bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo, exaltación, santificación, hermano, y glorificación. Hasta que llegas hasta la etapa, bautismos de fuego. Ahí dice la Biblia, el que viene tras mí os bautizará con Espíritu Santo, para que hablen lenguas y se tengan una comunicación directa con Dios, y con fuego, para que puedan resistir las peleas, las luchas, las batallas. Y ay, hermano, qué maravilla. Por eso el Señor decía, con este bautismo ustedes no pueden ser bautizados todavía, pero después van a ser bautizados. Como hay como 7 bautismos. Unos son en seco y otros son en agua. Los en secos, bueno, son el de fuego, el de amor, bueno, etcétera. No le voy a hablar de los bautismos. Entonces, durante la gran tribulación, terminó, habrá un rebusco del anticristo para aniquilar a todo aquel que no adore a su imagen. Ahí lo aniquila. Porque la paga, hemos dicho, repito, para ser salvo en la tribulación es dar la vida. Hoy no. Hoy la muela te la quitan con anestesia si tú quieres. Pero en la tribulación te la van a quitar sin anestesia. Y yo creo que eso ha de doler un gran montón. Bueno, a mí nunca me han quitado una muela, pero me han dicho que a los que le quitan. Qué dolor de muela es terrible. ¿Quiénes han tenido dolor de muela acá? A la que rico dicen que se siente, ¿no? El dolor. Terrible. Imagínese usted la tribulación entonces. Es mejor que nos rindamos hoy. Y amemos la palabra profética. Primera de Pedro dice, la palabra profética es más segura que cualquier lámpara que ilumina.
Es como una lámpara que ilumina el entendimiento. Entonces nosotros tenemos que afirmarnos en la palabra profética para poder conocer los tiempos en donde el Padre se está moviendo. Los tiempos son malos, dice 1 Tesalonicenses, son malos. Pongamos la atención a los tiempos. Y va a ver usted que estamos a punto de irnos y muchos no lo saben. Muchos no lo saben. Muchos no saben que estamos en un hilo. Incluso nosotros estamos medio papalecos a veces. Pero estamos a punto de irnos hacia nuestro reino celestial, en donde viviremos eternamente y para siempre. Y publicaremos el reino de nuestro Dios Jesucristo. Cierra sus ojos, yo he terminado. Seguiremos con el Apocalipsis, que está emocionante. Terminamos 20 mensajes hasta el capítulo 2. Imagínense cuánto faltará. Cierra sus ojos. Cuánta riqueza no habrá. Mucho más. Si nos faltan 12 capítulos más. Esta es la mitad. Hemos llegado a la mitad. Qué tremendo, hermano. Qué grande es nuestro Dios. Oremos y adorémosle. Póngase de pie. No lo voy a hacer pasar acá ahora. Ahí donde está, levante sus manos a Dios. Y adoremos, Señor. Y que cada día podamos comprender cuál es la gran dimensión de tus verdades. Señor, que podamos estar atentos, que podamos estar, Señor, en el nombre de Jesús, alertas, velando, como dice tu palabra, velando en todo tiempo.